Sean bienvenidos a Somos a la Investigación de las Artes. Mi nombre es Marcela Álvarez, soy historiadora del arte y el día de hoy conversaremos sobre la enseñanza del teatro, un enfoque metodológico y la perspectiva de género. Y para ello nos acompaña María Bonilla. Un gusto estar aquí, Marcela, y me parece una investigación importante que además muy valioso que sea documentada para las generaciones futuras. Muchísimas gracias, doña María, por aceptar venir acá con nosotros. Y bueno, antes que nada me gustaría presentarla. Claro. Usted es doctora en los estudios técnicos y estéticos del teatro de la Universidad de París, de la Sorbona, ¿verdad? También se ha desempeñado como profesora académica acá, específicamente en la Universidad de Costa Rica, y precisamente dando las cátedras de puesta en escena, también de actuación, y los seminarios de trabajos finales de graduación para la licenciatura, si no me equivoco, y la maestría en artes dramáticas, ¿cierto? Exacto. En artes escénicas se llama aquí. Ah, perfecto. Bueno, pues justamente nos gustaría conociendo un poco sobre cuál ha sido el desarrollo de la profesionalización de las artes dramáticas en la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo se ha ido desarrollando? Yo estudié en la Universidad de Costa Rica, es decir, yo entré a la escuela de teatro, que se llama Escuela de Artes Dramáticas, hice los 4 años de bachillerato, luego hice la licenciatura y ya me fui a Francia a hacer el doctorado y la maestría. Y una cosa que observé primero como estudiante y luego como profesora casi 40 años de la misma escuela, y en festivales y encuentros de teatros universitarios, es que la visión de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Artes Dramáticas era una visión muy integradora, y eso me pareció fundamental. Por ejemplo, en Estados Unidos, las universidades de teatro, los profesores son muy buenos profesores, pero no son profesionales de las artes escénicas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Europa, a diferencia de los conservatorios, ahí sí hay profesionales dando clase, pero en las universidades muchas veces son teóricos, historiadores del teatro, académicos, investigadores, incluso alguno que otro crítico. En la Escuela de Artes Dramáticas no, es decir, los profesores éramos y siguen siendo actores y directores del medio teatral, que además son profesores de la Escuela de Artes Dramáticas. Y esto es importante porque entonces no hay una escisión, no hay una división, no hay una fractura entre el gremio teatral y lo que el gremio teatral profesionalmente necesita y lo que la academia puede ofrecer. Entonces yo creo que esa unión que se sigue manteniendo hasta ahora desde sus orígenes es lo que hace que la escuela sea una escuela viva, que es una escuela que ha participado activamente en su medio teatral, que ha contribuido a cada vez con mejores profesionales, ha contribuido con los retos que el propio gremio establece. A mí me tocó ser directora de la Compañía Nacional de Teatro 4 años, y ahí está uno en el Ministerio de Cultura, está en una figura institucional, una estructura radicalmente distinta a la de la Universidad de Costa Rica. Y ahí es donde uno se da cuenta la importancia de que los cursos tomen en cuenta la propia evolución del movimiento, sus necesidades, sus limitaciones, sus problemas. Y yo creo que eso es uno de los grandes aportes de la Escuela de Artes Dramáticas, que es dar efectivamente profesionales que el gremio puede utilizar y al mismo tiempo puede plantearle al movimiento, que en este momento vive uno de sus momentos más críticos en toda su historia, porque no hay políticas estatales, porque el Ministerio de Cultura no sirve para nada, porque no hay interés en el gobierno, en la cultura y un poco tampoco en la sociedad. Otorgar los profesionales que van a cuestionar eso y que van a buscar nuevas formas para salir adelante, para producir un tipo distinto de arte, un teatro con nuevos caminos, que en el fondo para mí es la tarea de la universidad. Claro, por supuesto. Y usted como docente, ¿cuáles han sido estos referentes teóricos que han diseñado un poco o que han complementado un poco su propia metodología de enseñanza? Pues yo me eduqué dentro de lo que la Escuela de Artes Dramáticas considera que es su metodología, que es no ortodoxa. Con esto quiero decir, en Rusia están muy basados en
es Konstantin Stanislavski, tienen algunas escuelas mucha influencia de Meyerhold, es decir, de sus propios teóricos, pero la Escuela de Artes Dramáticas tuvo la sabiduría también de estar muy abierta a los aportes desde Stanislavski, que es la base de la formación que yo recibí, pero al mismo tiempo los ejercicios de Meyerhold, de Grotowski, de los franceses y ya más recientemente, por supuesto, de Barba, de los teóricos latinoamericanos como Augusto Boal o Enrique Buenaventura, y de las experiencias de un exilio del Cono Sur debido a las terribles dictaduras que enriquecieron muchísimo a la escuela de teatro, a sus metodologías de enseñanza. Lo mismo que la capacidad y la posibilidad, cada vez más difícil en estos tiempos, de salir, es decir, de confrontar en festivales y encuentros de escuelas de arte dramática, de teatros universitarios, las metodologías de la escuela con metodologías de Bulgaria, de Rumanía, de España, de África, de Portugal, lo cual hace que ya el solo hecho de que estudiantes y profesores vean esas experiencias, escuchen esas conferencias que se daban, asistan a los talleres, hacen que vengan a Costa Rica a su práctica, sea académica, estudiantil, sea independiente, con una mentalidad mucho más abierta, más dispuestos a probar, a experimentar, a crear nuevos caminos. Entonces, yo tengo muchísimos referentes, muchísimos, tanto teóricos como prácticos, claro. Incluso referentes dramatúrgicos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Jarry, me gusta Lorca, me gusta Beckett, que han influido de alguna manera en la manera de resolver escénicamente una cosa como directora, porque yo en principio no soy dramaturga, pero he hecho muchísimas dramaturgias escénicas que se llaman, que es a veces utilizar la poesía, utilizar una novela y ponerla en escena desde el punto de vista de la acción teatral, con muchas imágenes, pero que sus orígenes como texto no es un texto teatral. Eso proviene de muchas corrientes contemporáneas del teatro y que yo creo que entre más abiertos estamos y más nos enriquecemos, no perdemos identidad, que es el miedo a veces, ¿no? Sino que enriquecemos la de base. Claro. Y ahora que mencionaba como estos otros espacios de festivales y demás, ¿cuáles cree usted que son los alcances de estos otros espacios que tal vez no son profesionales, como una academia o una escuela de artes dramáticas, en la formación de nuevos artistas? Yo creo que son fundamentales. Aquí voy a decir una cosa que la gente a veces le costaba entender en la Universidad de Costa Rica. Yo decía que la enseñanza de las artes en general, es decir, artes plásticas, artes musicales, artes dramáticas, es exactamente igual que la formación en ciencias sociales, en medicina, en física o en química. Es decir, todas tienen sus particularidades, todas tienen sus especificidades, todas tienen un cuerpo teórico, todas requieren una metodología, requieren unos espacios adecuados para la formación, requieren laboratorios para trabajar. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras que la universidad como institución, y cito la Universidad de Costa Rica porque es mi experiencia, pero podría citar otras mucho peores, concibe que un estudiante de medicina necesita sin lugar alguna, sin duda, cadáveres para trabajar, que un químico o un biólogo necesita laboratorios para trabajar, se cuestiona por qué un estudiante de teatro necesita espacios con piso de madera, espacios con espejos, un teatro para trabajar. Es decir, el problema es de cómo se ven las artes, no que las artes seamos distintas y menospreciadas. No, somos un campo del saber igual que todos los demás, pero que necesitamos lo mismo que los demás. Espacios, recursos. Nosotros trabajamos con utilería, trabajamos con vestuario, trabajamos con objetos que nos permiten diseñar el espacio escénico. Y eso no siempre
las instituciones, no solo académicas, también las gubernamentales, las estatales, entienden que requiere el mismo presupuesto y la misma consideración que si yo me estoy formando en medicina. Entonces, creo que los espacios alternativos, digamos, los congresos en el caso de las ciencias sociales, los congresos en el caso de las ciencias exactas y naturales, los festivales, los encuentros y los congresos en el campo de las artes son de un profundo enriquecimiento para profesores y estudiantes que puedan participar. No solo profesores. A mí me tocó ir a encuentros que tenían una parte teórica, donde los profesores teníamos ponencias, y una parte práctica al lado, donde los profesores mostrábamos obras profesionales de teatro con alumnos, o con alumnos y profesores mezclados, porque esa es una sabiduría del teatro universitario también, de esta universidad, que es entender que un estudiante puede trabajar en un nivel profesional con sus profesores. No trabaja de la misma manera, no debes ser considerado un profesional. Por ejemplo, no debiera ser considerado para los premios nacionales, absurdos de los jurados ignorantes que le dan a un estudiante un premio nacional. Y digo absurdo porque ese estudiante está en formación y lo que está haciendo es aprendiendo en la práctica el complemento indispensable para la teoría de la academia. Entonces yo creo que esos espacios de encuentro, esos intercambios son fundamentales. Fundamentales para el crecimiento de profesores y fundamentales para el crecimiento de los estudiantes. Su aproximación al teatro ha sido extremadamente enriquecedora desde muchos espacios, ha sido una trayectoria muy multidisciplinar y quizá a nosotros pues también nos interesaría saber cómo usted ha visto que esta producción multidisciplinaria, las diversas metodologías, los diferentes espacios, ¿verdad?, que convergen en la enseñanza de las artes escénicas, cómo afecta particularmente y cómo influye en el desarrollo de los profesionales y particularmente en las mujeres, siendo la norma en la Facultad de Artes que todas las estudiantes o mayoritariamente las estudiantes son mujeres. Es correcto. Yo tengo dos etapas que llamo yo, que son muy personales en mi vida teatral. Una etapa en la que la primera innovación que realizo es ser directora. Yo me formé para ser actriz, quedo embarazada, estoy dirigiendo la Compañía Nacional de Teatro en ese momento y me digo, yo voy a tener un hijo para irme de temporada en el teatro de martes a domingo, época feliz y maravillosa que nunca volverá, creo yo, en todo caso no prontamente, durante 3 meses, y ese niño va a estar en la escuela, va a estar en sus actividades y en la noche, cuando yo lo debería ver, el sábado y el domingo, resulta que estoy en temporada teatral. Esa motivación hizo que yo dijera, bueno, yo tal vez podría experimentar ser directora, que por lo menos durante la temporada no tiene que ir de martes a domingo, puede ir una vez por semana, incluso puede ir cada 15 días a ver una obra, a ver cómo va, cómo se está desarrollando, qué reacciones hay del público. Y así incursiono en la primera obra teatral, en la Compañía Nacional de Teatro, Magdalena, de Ricardo Fernández Guardia. Y ahí sello un camino distinto. Primero, porque me doy cuenta de la importancia de rescatar la dramaturgia costarricense, que no se ponía mucho en escena en las instituciones teatrales del país. Segundo, porque decido ser directora en un mundo que tenía básicamente directores hombres. En esa época solo había otra directora mujer, Eugenia Chaverri, que era también actriz como yo, que siguió siendo directora, pero que trabajaba muchísimo menos que yo, porque también era actriz. Yo me encaminé mucho a la dirección porque la descubrí y me encantó. Que curiosamente en los cursos de puesta en escena no la había descubierto, que los recibí y después los di, pero en aquel momento yo no había descubierto la belleza de la dirección. Entonces yo me dediqué a ser directora muchísimos años. Y así, digamos que
Esto es toda una primera etapa. A los 40 años yo tengo una crisis que la gente podría decir que es la crisis de los 40, yo no sé, la gente la tiene a veces a los 30, a veces a los 50, yo la tuve a los 40, en el que me cuestioné qué era lo que estaba haciendo. Tenía que ver con la carrera porque yo decía, por Dios, hay tantas, como usted dice, alumnas mujeres en puesta en escena, por ejemplo, en los cursos, que son mucho mejores que los hombres. Y el teatro universitario no las llama, la Compañía Nacional de Teatro menos. ¿Qué pasa? Allí empiezo también a dirigir el Colegio de Costa Rica, a dirigir la Escuela de Artes Dramáticas, el teatro universitario, y empiezo a abrir espacios para que las mujeres no solo actúen, que es lo normal, sino que dirijan, que hagan técnicas de sonido, que de diseño de iluminación, diseño de escenografía, producción, que también ahí era más común que fueran las mujeres. Y empiezo a cambiar también la manera de hacer teatro, porque descubro la temática de género, que es para mí fundamental, el gran cambio de mi vida. Porque yo era mujer, pero como diría Serrat, no siempre ejercía de tal, sino que yo era como igual que un hombre en el sentido de que era un director. Después dije, no, yo tengo una visión como mujer que puede ser más enriquecedora, que puede ser más importante y que tengo que difundir. Y con eso, simultáneamente, descubro que el teatro, que es uno de los artes más completos porque involucra el arte plástico en el vestuario, la arquitectura en el diseño escenográfico, la música, obviamente la música, además de lo eminentemente teatral, la literatura con lo dramático, descubro que yo quiero darle una voz propia y original a todas esas artes. Y empiezo a trabajar con danza contemporánea, con flamenco, con mimo, incluso en algún momento con ballet, con fotografía proyectada, sin escenografía, que diseña el espacio de otra manera. Cuando yo empiezo a hacer fotografía proyectada, aquí no se hacía. Es más, la empecé con diapositivas porque no se conocía el proyector multimedia. Ahora todo el mundo lo usa, pero en aquel momento no. Y descubrí que esa gran riqueza del lenguaje y la temática de mujer como una vocación era lo que marcaba ya el resto de mis creaciones escénicas. Me parece muy increíble. Estoy muy agradecida por haber tenido este espacio de conversación con usted, doña María. Y agradecerle también por aceptarnos la invitación de participar en Asomos a la Investigación de las Artes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.